Buenas tardes, participantes. Bienvenidos nuevamente a su segunda actividad síncrona de Derecho Penal 2. Como recordamos la semana que tuvimos la primera actividad síncrona, el primer encuentro, hablamos sobre el plan de evaluación, de cómo estaba conformado el plan de evaluación, 4 evaluaciones sumativas, 4 presentaciones síncronas, una actividad sumativa dirigida a Ya está corregida, aquellos que felicito, que han salido muy bien, muchos, con relación a un artículo académico que debían presentar, una segunda actividad sumativa que es el informe de investigación. Después vamos a tener una presentación en PowerPoint en video lo más sencillo posible con la plataforma que sea más amigable para usted. Y por último, un ensayo de acuerdo al tema que está planteado en cuanto al derecho penal. Ese derecho penal especial, un determinado delito como lo establece la tarea o la actividad sumativa. Hoy, en esa primera actividad sumativa, primera actividad síncrona, conversamos sobre el derecho penal general. El derecho penal general es ese derecho que abarca todo ese conocimiento general del derecho penal, su definición, su estructura, sus características, los tipos de derechos que existen, tanto el derecho penal subjetivo, ese que va dirigido al Estado como ente controlador y coercitivo para que se cumpla, hacer cumplir la Constitución y las leyes venezolanas, el derecho penal objetivo que va a establecer cómo están dirigidos o están distribuidos esos tipos penales dentro de la norma sustantiva, y el derecho penal sustantivo que es dirigido a esa norma general que es el Código Penal como tal, y el adjetivo que es el procedimiento, ese camino que vamos a seguir establecido en el 257 y que lo ampara como un derecho humano el artículo 49 de nuestra Carta Magna. Hoy vamos a hablar sobre ese derecho especial, pero como una introducción, y vamos a tratar el punto de la pena. La pena, ¿qué es la pena? La pena, bueno, tendríamos que comenzar con el delito. ¿Qué es el delito? Se define como la acción u omisión. Acción u omisión. Acuérdense que son 5 los elementos que conforman, para algunos, son 5 los que conforman elementos que conforman el delito. Tenemos la acción, la punibilidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad. Pero el delito se define como la acción o la omisión prevista por la ley y castigado en ella con una pena. Cada delito que se cometa va a tener una sanción. El delito es la violación de un deber jurídico, de un derecho subjetivo. Finalmente, el delito es la negación del derecho objetivo. La negación del derecho objetivo, el derecho objetivo es ese delito que está tipificado en el Código Penal y que muchas personas, por su conducta omisiva o con intención, incumplen. Entonces el Estado, como ente, como derecho subjetivo del Estado, tiene que sancionar a esa persona que cometió ese delito. El delito, para su existencia, debe existir 2 sujetos, un sujeto pasivo y un sujeto activo. Un sujeto activo, aquel que comete la acción, aquel que tiene ese principio evolutivo, el de la voluntad, tiene la voluntad o esa conducta externa de causar un daño a otro, aquel que va y viola uno de esos bienes jurídicos tutelados de acuerdo a nuestra Constitución, como es la vida, la propiedad, las libertades. Entonces, ese sujeto activo le va a ocasionar un daño a otro, que es el sujeto pasivo. Entonces tenemos 2 sujetos en el cometimiento de un delito, un sujeto activo que es el que lleva la acción, ese elemento, ese primer elemento presente es para que exista el delito, y aquella persona que recibe la voluntad del otro de ocasionarle un daño, que es el sujeto pasivo. El sujeto será el sujeto activo será el que realice, como lo dije anteriormente, la conducta, el que realice la acción. Y el pasivo es el que recibe, es la persona que resiste el daño por la conducta omisiva, la conducta culpable, la conducta típica, la conducta establecida en la ley antijurídica que le va a ocasionar ese daño a la otra persona y va a resarcir en los bienes, como lo dije anteriormente, en esos bienes jurídicos tutelados que nosotros, el gobierno, que el Estado va a proteger, como es la vida, la propiedad y las libertades.
Ahora bien, ¿qué es la pena? La pena, como recordemos que el derecho viene a constituirse como ese conjunto de normas que va a permitir que los ciudadanos o los seres humanos puedan convivir bajo una sola premisa de buscar el bien común, brindándonos la seguridad correspondiente, la sociedad. Por eso es cuando leemos lo que es Venezuela en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la vemos a través del artículo 2 y nos dice que Venezuela se constituye en un Estado social, democrático y de justicia que propugna valores fundamentales como la justicia, la solidaridad, la preeminencia de los derechos humanos, la convivencia pacífica, la paz. Así que esos valores fundamentales que hacen posible que existan los principios constitucionales hacen que haya un ente dirigido a velar por la seguridad de cada uno de nosotros, como es el Estado. Cuando hablamos del Estado, hablamos de ese conjunto de elementos políticos, esa estructura política administrativa que está conformada por las personas, por la población, y que reside en un territorio y que le dan vida así a lo que se denomina el derecho positivo venezolano, ya el cual vamos a clasificar en un derecho público y un derecho privado, y el derecho penal entra dentro de ese derecho público. Ese derecho público que son un conjunto de normas de estricto cumplimiento, y quien va a velar a través de su derecho subjetivo es el Estado, que va a obligar, va en forma coercitiva a que las personas se cumplan con el conjunto de normas establecidas, en este caso en el Código Penal, para no incurrir en una conducta que le vaya a ocasionar un daño a la sociedad. Así que, entonces, cuando se presenta este castigo a la persona que comete un delito, es lo que vamos a considerar como pena. Ese concepto de pena constituye el punto de partida para definir cualquier modelo de ejecución punitiva. O sea, que al final, el que comete un delito y se establece de acuerdo a la tutela judicial efectiva, se somete a un proceso, va a conseguir que se obtenga una pena para ese cumplimiento, para buscar la forma de que ese individuo que cometió un delito, esa conducta sea rehabilitada, esa conducta sea mejorada, esa conducta sea cambiada con el único fin de que sea reinsertado en la sociedad, resocializado e integrado. ¿Por qué? ¿Por qué va a esperar la sociedad de un individuo que cometió un delito? Va a esperar, la sociedad que va a esperar a una persona que sepa entender de que debe respetar el derecho de los demás, que debe escoger el sitio donde va a convivir con los demás. Esa persona que en forma integral va a dar su granito de arena a la parte productiva del Estado. Así que en este derecho penal especial, que comenzamos con definir lo que es la pena, vamos a encontrar ese conjunto de delitos que son típicos y que muchos dicen que no está en forma ordenada, no están dentro de esa norma sustantiva como lo es el derecho penal. Pero está conformado por cada norma. Cada artículo está conformado como se estructura una norma, un supuesto de hecho y una consecuencia de derecho. Un supuesto de aquel que cometa o le cause la muerte a otro tiene la consecuencia de que va a ser penado con un ejemplo, dependiendo de la calificación del delito, si es un delito simple, un delito calificado, homicidio simple, un delito, homicidio calificado, 405, 406 en adelante. Ahí vamos a establecer las diferentes clasificaciones del delito de homicidio. Esto es por un ejemplo. Pero así están los delitos contra la nación, los delitos contra la seguridad de la nación, los delitos contra las personas, contra las buenas costumbres, y se van a enmarcar en ese conjunto que le dan vida a ese derecho, ese conjunto de delitos que le van a dar vida a ese derecho penal especial. Pero entonces, en cuanto a la pena, vamos a encontrar que se tiene una clasificación y la misma se dividen en penas corporales y no corporales. Pero más adelante también vamos a ver que las penas también se van a dividir en principales y accesorias. Entre las penas corporales, que también se denominan de acuerdo al artículo 8 y 9 de nuestro
código, de nuestra norma sustantiva, que es el Código Penal venezolano, vamos a encontrar las penas de prisión, las penas de presidio, el arresto, la relegación a una colonia penal, el confinamiento y la expulsión del territorio geográfico de la República. Hoy nos vamos a referir en cuanto a las cuatro primeras penas que aparecen en la clasificación. También vamos a encontrar penas no corporales, como son la sujeción a la vigilancia de la autoridad pública, la interdicción civil por condena penal, la inhabilitación política, la inhabilitación para ejercer alguna profesión, industria o cargo, la destitución de empleo, la suspensión del mismo, del empleo, la multa, la caución de no defender o dañar, de no ofender o dañar, la amonestación o el apercibimiento, la pérdida de los instrumentos o armas con que se cometió el hecho punible y de los efectos que provengan de este, el pago de cuotas procesales. Estas son las penas no corporales, pero también vamos a encontrar penas principales y penas accesorias. Entre las penas principales son las que la ley establece directamente con el castigo del delito cometido. Y las accesorias son las que se adhieren a esa pena principal necesaria o accidentalmente. Y entre estas vamos a tener, entre las principales, vamos a encontrar la pena de presidio, la pena de prisión, como lo dijimos anteriormente, la relegación a una colonia penitenciaria. Pero, como ven, en el artículo 12, la pena define muy bien lo que es la pena de presidio y cuál es, en el artículo 13, cuál es esa pena accesoria que va junto con esta pena de presidio. Entonces, el artículo 12 nos dice que dicha pena comporta los trabajos forzados dentro o fuera del recinto penitenciario, conforme a lo que determina la ley y cual fijará también el tiempo que haya de pasar en aislamiento celular. En todo caso, los trabajos serán proporcionales a las fuerzas del penado, a quienes sus enfermedades se cuidarán en la enfermería del establecimiento o en los locales adecuados con la debida seguridad. Ahora, ¿cuáles son las penas accesorias de esta pena de presidio? La interdicción civil durante el tiempo de la pena, la inhabilitación política mientras dure la pena. Les recuerdo que esta inhabilitación política y todas estas penas tienen que son consecuencias de una sentencia definitivamente firme establecida por un tribunal o por apelación o por casación o tribunal supremo. La sujeción a la vigilancia de la autoridad por una cuarta parte del tiempo de la condena desde que se termine. Así que tenemos para la pena de prisión, de presidio, tenemos lo que establece la definición en sí, en forma general, lo que es la pena de presidio y las penas accesorias de la misma. También tenemos el artículo 14 que dice que la pena de prisión se cumplirá en establecimientos penitenciarios que establezca y reglamente la ley y en su defecto en alguna de las mismas penitenciarías destinadas al cumplimiento de las penas de presidio. En este caso se mantendrá la debida separación entre los condenados a una y a otra pena. O sea que va a haber una separación, va a haber una clasificación. Pero hay que revisar, los invito a que revisen el Código Orgánico Penitenciario, el recién reformado en septiembre de 2021, para que revisen cómo el régimen penitenciario se está comportando. Porque aquí lo tenemos de acuerdo a lo que existe en el Código Penal. Pero ha habido una serie de transformaciones en cuanto al cumplimiento de pena que quien lleva la dirección de esa clasificación es el Ministerio Penitenciario. El artículo 15 nos dice que el artículo 16, que son penas accesorias, igual que en la pena de presidio, la inhabilitación política y la sujeción a vigilancia por una autoridad de una quinta parte del tiempo que la condena esta termine. Bueno,
queridos participantes, espero que esta información les sirva de mucho. Los invito a revisar el código orgánico, el código penal como norma sustantiva. También es bueno que revisen el código orgánico de procesal penal para que revisen cómo, de acuerdo al procedimiento que se le puede aplicar a determinados casos, de acuerdo a la calificación que tenga o la tipificación que tenga en la norma sustantiva. Les vuelvo a recordar que ustedes pueden, a través de la mensajería de texto, si hay alguna situación que se presente con las evaluaciones o con la instrucción de la unidad curricular, pueden hacerlo a través de la mensajería de texto y encantado estamos para tratar de resolver cualquier situación que se presente. Muchas gracias por la atención. Los invito para la tercera actividad síncrona que pues será en la semana 7. Gracias. Y sigan preparándose para ser ese profesional que la Universidad Bicentenaria de Aragua quiere que egrese de sus instalaciones, que sea un profesional dedicado al estudio del derecho, un profesional que se dedique a representar a nuestra casa de estudio, que lo único que busca es la excelencia académica. Por eso es que UBA somos todos.